Buenas noches, un nuevo programa de Debate a Tres y me acompañan en la noche de hoy don Salvador García Llanos y don Juan Martínez Torbisco. Don Salvador García Llanos es presidente del grupo municipal del Partido Socialista en el Puerto de la Cruz, pero también ha sido exalcalde de dicha ciudad, ha sido jefe de gabinete que yo recuerde, al menos de 2 ministerios en Madrid. De uno. Y se caracteriza por ser un hombre de versada pluma. Muchas gracias por venir esta noche. Y don Juan Martínez Torbisco es teniente alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna. Ha sido también ex portavoz de su grupo político en el Ayuntamiento de La Laguna en la anterior legislatura, pero algo esencial que tenemos en común, que somos compañeros universitarios, porque él es profesor de carrera de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Igualmente, buenas noches por estar aquí. Pero ambos tienen un nexo en común. Ambos han desarrollado su política, la política, en el eje central y esencialmente en el ámbito municipal. Y me parece que podríamos plantearnos, incluso aprovechando su hacer activo en estos momentos en el campo de la cultura, y sería la pregunta si realmente la isla de Tenerife, que se ha caracterizado siempre por un gran bagaje cultural, ¿en qué medida constituye un pilar esencial el desarrollo cultural de los municipios según su leal saber y entender? Bueno, yo creo que la isla de Tenerife está bastante bien dotada a grandes rasgos de infraestructura, que es lo importante. O sea, tenemos, desde que se incorpora el auditorio, es un espacio escénico muy importante para traer teatro, para traer ópera, para traer bueno, pues la próxima actuación del Les Luthiers, que está todo vendido. Es decir, que yo creo que ese es un espacio escénico importante. Tiene un recinto ferial que también se pueden hacer actos culturales y luego a partir de ahí iríamos a todos los municipios donde desde pues, el puerto, que don Salvador sabe bien, tiene infraestructura desde cine, desde teatro, como le pasa por la Orotava. En La Laguna tenemos el Teatro Leal, esperamos abrirlo no en breve, pero sí pronto, es decir, cuando el Ministerio de Fomento nos dé autorización para proseguir las obras. Yo creo que en Tenerife la política cultural está ligada a las infraestructuras, pero lo que sí es verdad que yo aquí he encontrado que hay mucha creatividad. Es decir, ¿y por qué lo sé? Porque todas aquellas personas que vienen a la isla de Tenerife, es decir, todos aquellos invitados, y yo acabo de terminar un ciclo que se ha llamado Tómatelo en serio, y Tómatelo en serio ha traído a personajes pues, del tipo de Gabino Diego, a personajes de Faemino y Cansado, a personajes como Las Veneno, es decir, que personajes que viven en Madrid, que están permanentemente viajando por toda la península, por toda España, incluida Baleares, y ellos me han comentado, es decir, que la isla de Tenerife suena. La isla de Tenerife, venir al Festival de La Laguna era como una especie de plus, una especie de premio. ¿Por qué? Porque hemos empezado a subir el nivel y eso yo creo que lo que viene a abundar es en que es acertada las políticas de los municipios en general, ¿no? Don Salvador. Siendo importante, desde luego, la dotación infraestructural, no es menos cierto que quizás también haya necesidad de poner el acento en qué tipo de política cultural se hace o se oferta desde las instituciones locales, desde los municipios o desde los ayuntamientos, para ser exactos, ¿no? Porque no hay duda que para desarrollar y hacer una oferta más ligada al espectáculo, ejemplo, Les Luthiers o cualquier otra actuación musical, es indudable que se necesita un recinto adecuado, el espacio escénico del que hablaba Juan. Pero ¿los ayuntamientos son sensibles a la cultura? Esta es la pregunta. Es decir, en los organigramas de los gobiernos municipales se le concede a la cultura la importancia, el interés, la dimensión adecuada. Ahí ya tengo mis dudas, ¿no? Y a pesar de que en líneas generales, en efecto, en la isla a lo largo del año se hace una oferta variada, diversa, rica, desde ese punto de vista muy plural, creo que los ayuntamientos deberían volcarse más en fomentar los valores locales en el ámbito de la creatividad. Es decir, hay muchas cosas que se pierden siendo muy buenas por falta de apoyo, por falta de respaldo. Estoy hablando en concreto de autores, de creadores que quizás su única opción que tienen es la de hacer el cartel anunciador de la Semana Santa, por poner un ejemplo, o de las fiestas locales, ¿no? Y luego a lo largo del resto del año se pierden y si no hay un respaldo adecuado,
son valores que se van aburriendo, entran en esa fase depresiva que pasan de la creatividad más genuina y más frondosa a un estadio mucho más pasivo y de poca creatividad, ¿no? En ese aspecto quizás convendría llamar la atención para que la sensibilidad de los concejales de cultura pues fuese mayor, conectasen, es decir, tuviesen una sintonía clara con no solo autores individuales, pintores, creadores en general, no, también con colectivos, grupos musicales, teatrales que realmente necesitan espacios para poder trabajar, para poder ensayar, lugares donde exponer y que se les faciliten alternativas. Se ha hecho un gran avance, esto es cierto, en cuanto a ofertar, por ejemplo, premios, concursos, convocatorias, que de alguna manera sirven para estimular la creatividad. Pero es curioso que cuando se convocan estas cosas en el ámbito local, quienes más participan son los de otros municipios, ¿no? Es una especie de desequilibrio, de desigualdad tanto extraña, pero que en el fondo lo que viene a significar es que en cultura hay mucho todavía por hacer. Desde la perspectiva del destinatario, ¿encuentran o han encontrado en su etapa una aceptación o una cierta desidia del ciudadano a las ofertas culturales? No, yo creo que el ciudadano participa en la medida que se le brindan posibilidades, ¿no? Y es verdad que, hombre, si lo mira, yo antes estaba, a la medida que hablaba Salvador, estaba recomponiendo el qué pasa con los presupuestos, por ejemplo, que es un indicador importante en un ayuntamiento de cuál es el nivel que la cultura que cultura tiene para el resto, para digamos el grupo de gobierno y para la oposición. Bueno, el grupo de gobierno que es el que prepara los presupuestos, la cultura no figura como predominante. Es decir, lo que hemos estudiado en el bachiller antiguo, se decía lo de las Marías, que era formación del espíritu nacional, la religión y la gimnasia. Esto es un poco la cultura. Es verdad que aquí hay una variante de la cultura que yo creo que son las fiestas, y hay muchos municipios que basan su política cultural exclusivamente en las fiestas, que son la romería, son las fiestas del patrón, son las fiestas de verano, de agosto, que hay muchos turistas, y para de contar, y la Navidad, ¿no? Ahí sí que yo incidiría en que esos ayuntamientos deberían tener, hombre, marcar su propio sello, ¿no? Su propio significa hacer un concurso de villancico, por poner un caso. Entonces, crear ese concurso de villancico y que fuera para toda esta isla y fuera el referente. Y a partir de ahí yo creo que los ayuntamientos se irían, en la medida que tienen presupuesto, lógicamente, porque el ayuntamiento que tiene muy poquito presupuesto también tiene muy poco presupuesto para cultura y no le da más allá que cubrir a las asociaciones de vecinos con las subvenciones que demandan y sus fiestas, y yo creo que no tienen ya más capacidad para eso. Es decir, que yo creo que hay un problema presupuestario. En segundo lugar, hay un problema de que los ayuntamientos tomen conciencia de lo importante que es la cultura, sobre todo si estamos en una isla eminentemente turística. La proyección de esta isla y la proyección de los submunicipios está basada claramente y ligada a la cultura. Y la cultura es vender, bueno, pues vender turismo rural, es vender evidentemente nuestros pintores. Yo, por poner un caso, yo vi a la obra de Cote Pomares, la vi en la Orotava, y Cote Pomares le dije, yo quiero que tú expongas en la laguna. ¿Por qué? Porque consideré que era importante que los laguneros conocieran un pintor como Cote Pomares. Y lo había visto, decir, no conocía nada de la historia de este hombre. A Osman también lo vi en la Orotava, también lo vamos a traer a la laguna. Yo creo que esta es un poco la política que se debe hacer para, teniendo los valores tan importantes que tenemos y las figuras tan importantes que tenemos, vamos a ir apoyándolo en la medida de nuestras posibilidades. Pues bueno, el que puede más y el que puede menos, pues un poco menos, pero en definitiva lo nuestro que se vea apoyado, ¿no? Yo creo que la pregunta del moderador está orientada en el sentido de si había una respuesta adecuada por parte del público, del gran público, ante convocatorias, ante iniciativas, ante la actividad cultural que se programe desde una concejalía o desde un organismo específico para ello, ¿no? Creo que por ahí va la pregunta de Juan Manuel. En ese sentido hay que decir que como la cultura no vende, esa fue la frase de un director de periódico en cierta ocasión, que por lo tanto era reacio a insertar o publicar noticias culturales en primera página. Entonces la respuesta muchas veces es magra, es menguada, y en cuántas ocasiones nos hemos encontrado en exposiciones pictóricas o en conferencias en donde hay 12, 13, 15 personas.
que se le deprime el alma al convocante, ¿no? No ya al conferenciante, al autor invitado, porque ese ya, pero al que ha convocado y que ha hecho un esfuerzo enorme. Seguro que ha distribuido 300 invitaciones, lo ha puesto el anuncio, lo ha insertado en la radio, en la televisión, y sin embargo se encuentra con que la respuesta no es esa. ¿Qué quiero decir con ello? Que faltan hábitos culturales y que es necesario seguir invirtiendo para que el público se sensibilice. Es verdad que, bueno, a medida que las nuevas generaciones se van incorporando y conocen o tienen un más amplio conocimiento del hecho cultural, del medio cultural, es verdad que su respuesta empieza a ser más numerosa. Pero no aguardemos. Yo creo que ahí tengo que decir, no un diagnóstico pesimista, pero sí tendría que hacer un juicio a veces no muy favorable, porque la respuesta muchas veces no se corresponden con la inversión o con la importancia de la obra, de la actividad que se programa y se ejecuta. Claro, a mí lo que me preocupa de ese receptor, que por ahí va la pregunta, es que a los jóvenes la cultura no le interesa. Y eso yo lo puedo, en los 6 años que llevo de concejal de cultura en La Laguna, un municipio eminentemente con una dimensión cultural muy importante, nosotros, actos donde podrían ir presentaciones de libros, incluso que podían estar en el segmento de esa juventud, no les llama, es decir, vienen alguna conferencia, sí, si el conferenciante es muy conocido, si el conferenciante es una persona polémica, es una persona que va, entonces sí vienen, pero por hábito natural de decir, vamos a oír a ver qué nos tienen que contar esta gente, vamos a ver esta exposición. La exposición, nosotros inauguramos el otro día y yo me encontré que habría unas 150 personas y de las 150 personas, 100 posiblemente estaban relacionados con la propia exposición. Es decir, eran pintores, o eran estudiantes de Bellas Artes, o eran público, realmente no era el público de la calle para el cual nosotros lo hacemos, porque los otros ya sabemos que están interesados. Y ese es el gran problema, porque van a esas exposiciones o van a esas presentaciones, ¿quiénes? Los ya motivados para ir, pero lo que hay que realmente traer es aquellos que no vienen de ninguna de las maneras. Ahí hay otro aspecto interesante, que es muy importante poner al frente del órgano rector, digamos, que va a dirigir una política cultural a una persona sensible, es decir, que se identifique. Yo no voy a decir que tiene que ser un maestro, ¿no? Que tiene que ser un autor, o un animador sociocultural, no, quien quiera que sea, pero que sea sensible, que sea capaz de, hombre, tener el más, digamos, amplio, vasto conocimiento del hecho cultural, de la cultura en sus muy diversas facetas, pero que sobre todo sea capaz de entender cuáles son las tendencias, cuáles son las inquietudes, por dónde va el mundo del arte, por dónde derrotan pues, las creaciones literarias. Todas esas cosas son muy significativas para inculcar a la propia persona responsable de esa política cultural el deber, la responsabilidad de programar y de, en fin, plantear iniciativas con arreglo a respuestas que el público espera demandar. Si esa persona no le gusta la cultura, si es ajena, si, en fin, pues tiene otros gustos, tiene otras preferencias, yo mucho me temo que no habrá una buena política cultural. Yo creo que podríamos, para mejorar, es decir, ¿cuál sería la solución para mejorar las políticas culturales y mejorar? Es decir, al final de la línea nos encontraríamos que yo creo que nunca se ha hecho todavía una reunión de todos los concejales, de los 31 municipios de Tenerife, de todos los concejales, para ver qué queremos, hacia dónde queremos ir. O sea, una tendencia de mancomunidad de un servicio. Exactamente, sí, pero ponernos de acuerdo, una especie de jornada, vamos a ponernos todos los 31 concejales de cultura, vamos a ponernos de acuerdo, es decir, yo traigo a uno, el otro trae a otro, y ¿por qué no mancomunamos precisamente? Porque primero nos saldría mucho más barato. Permitiría economizar, sí. Lógicamente, en segundo lugar, habría más posibilidades de que otras personas que viven en el sur, por ejemplo, o que viven en el norte, pudieran tener esos servicios, porque claro, nos estamos dando cuenta que la política cultural que hacemos es una política puramente capitalina, es decir, es la mancomunidad de los 4 municipios, que son los que tienen, salvo raras excepciones, son Santa Cruz, la Laguna Tegueste y el Rosario, o sea, son los 4 municipios que por proximidad, metropolitana, lógicamente, es decir, ese es y el puerto, pero ya independiente, ya es otra, sí, por claro. favor. Yo estoy hablando por proximidad, claro, por supuesto que nosotros vamos al puerto y del puerto vienen aquí, pero yo digo, si nosotros hiciéramos una especie de convenio, de acuerdo, de mira, yo los tengo aquí y luego te los llevo a la semana siguiente, te lo llevo el que a ti te interese, con lo cual tú puedes, ya no te cuestan los pasajes porque ya los he pagado yo,
puedes, para tu público, tener una oferta cultural mucho más variada que no sabemos hacerlo. Y salvo raras excepciones, por ejemplo, con Arona, nosotros sí que lo hemos hecho, que hemos traído aquí artistas y han ido también a Arona, pero eso se debería hacer, como digo, con esos municipios. Ahí hay unas pruebas o unos ensayos que se han hecho interesantes, me refiero a convocatorias del Cabildo Insular de Tenerife, sí, que patrocina certámenes como puede ser Teatrapo, Mueca, es decir, iniciativas culturales que tienen una dimensión supramunicipal y permite, como ha razonado Juan bien, que público de distintas localidades pueda acercarse y pueda acceder directamente a esa versión, ¿no? Es que a través del vehículo de la cultura podríamos promocionar nuestra primera industria, el turismo. Lógicamente. Entonces, si es cierto esto, realmente hay una adecuación y un desarrollo acorde con las exigencias en el ámbito de ciertos municipios con el turismo, o hay quizás una desidia o un aferrarse al ayer y no ver en el mañana. Yo creo que es una asignatura pendiente, tal como está planteada la cuestión. Y en efecto, salvo alguna muy honrosa excepción, La Laguna podría ser una de ellas, el turismo cultural es algo aún por descubrir, por incursionar. Es decir, esa modalidad que sí está, digamos, consolidada ya en otras ciudades, en otras localidades, y además con algunos modelos de desarrollo bastante interesantes, aún en Tenerife, en Canarias me da la impresión de que no, de que es una asignatura que todavía está por, digamos, elaborar su texto y que la gente se aplique en la ejecución posterior, ¿no? Es verdad que para el turismo cultural es muy importante no solo la infraestructura, a la que se aludió en la primera respuesta, sino también el ambiente en el que se quiere desarrollar ese turismo cultural. Es decir, asociamos turismo cultural a patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, archivos, museística. Esa es son los instrumentos primordiales, digamos, ¿no?, para hacer una política cultural adecuada, independientemente de la actividad que, programada, permita también captar segmentos de mercado, por decirlo en términos de mercadotecnia turística. Porque claro, puede que el Festival de Música Canarias está atrayendo muchísimo turismo de determinadas nacionalidades de la Unión, porque ya es una marca consolidada y se interesan, entre otras cosas, porque es una oferta extraordinaria. Lo mismo podría ser en menor escala en otras ciudades, La Laguna, Puerto de la Cruz, cualquiera, y centrándonos concretamente en las ciudades turísticas, es decir, aquellas que saben que a lo largo del año ese es su principal sostén productivo y por tanto están obligadas a ofertar algo. Ahí cabe desde una semana de cine hasta un certamen pictórico, a un concurso de lo que sea. Pero hasta ahora, turismo cultural sistematizado, desde luego, en Tenerife está aún por escribirse. Sí, yo creo que no existe. Lo que existe realmente es el turismo tradicional complementado con leve pinceladas de cultura, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que yo lo viví en estas Navidades, trajimos un coro de la BBC, que fíjate cómo son las cosas. Yo estaba haciendo el Camino de Santiago y en la iglesia de Portomarín era etapa, habíamos hecho 25 kilómetros y estábamos pues en chola, bueno, los pies los teníamos así, estábamos descansando en la iglesia y yo oigo un coro, yo digo, qué bien suena este coro, ¿y qué será? Y oigo a gente hablando en inglés, digo, qué cosa más rara. Cuando le pregunto al productor, que era el traductor del productor, me dice, no, es que es el coro de la BBC que está siguiendo el Camino de Santiago y van a hacer mañana, van a grabar aquí en Portomarín vía satélite. Me puse en contacto con ellos, hablé con el productor y digo, oye, ¿ustedes podrían venir a Tenerife? A un pueblo que se llama La Laguna, que por supuesto que sabían de la isla de Tenerife, sí conocían, de La Laguna no. Y a partir de ahí fue el contacto. Bueno, pues en esta Navidad pasada vinieron. Programamos dos actuaciones, la actuación de lo que era el concurso de composición coral, el concurso coral, y los llevamos a la Punta del Hidalgo. La iglesia de la Punta del Hidalgo pues tiene capacidad para unas 200 personas, 200 y algo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Lo habíamos anunciado pertinentemente, digamos, en toda lo que era la Punta, lo que era Bajamar, o sea, pura zona turística. Nos encontramos que de las 250 personas que había 50 españoles, 50 canarios y 200 alemanes y de otras nacionalidades. Es decir, el turista, cuando tiene oferta cultural, va, es decir, asiste. Eso es lo que yo creo que realmente tenemos que hacer.
Ese hecho en el Puerto de la Cruz no hace falta que diga que se repetía sí, claro, a menudo. Por supuesto. Y a uno, no digo que se nos caía la cara de vergüenza, pero, hombre, sí te resultaba un poco chocante, ¿no? Encontrar a 10 personas del pueblo y 110, 120 turistas, ¿no? Sí. O sea que es un hecho constatado que el turismo lo tenemos que realmente proyectar también con esa oferta cultural. La Laguna se está haciendo. ¿Por qué? Por el tirón que tiene Patrimonio de la Humanidad. Sí, ese tirón, ese marchamo, que es un marchamo mundial de la UNESCO, nos sirve, digamos, como pórtico para que la gente venga. Pero ahora tenemos un problema. Ya los tenemos en la laguna. ¿Y ahora qué? Pues claro, a la laguna pueden llegar perfectamente para visitar la laguna a lo mejor 20 guaguas al día. Ahora los tenemos que llevar con guías formados, que nos estamos encontrando con otro problema. A los guías hay que formarlos, no vale solo con que se les cuente la historia, porque nos hemos encontrado incluso hasta que los guías tienen una historia deformada, es decir, una historia que no se corresponde con la realidad, ¿no? Y hay que empezar a preparar a esos guías, darle ya la información correcta que tienen, añadirle más todavía de la que hemos constatado de los últimos estudios y empezar a vender al comercio. ¿Por qué? Porque el turista tiene que comprar en el comercio nuestro, en el comercio de nuestros municipios. No nos vale con que vaya, vea la ciudad, diga qué bonita es y se coja la guagua y se vaya de nuevo al hotel y no le hayamos visto el pueblo, ha pasado por el municipio y no sabemos qué más. Tenemos que hacer que coma en la laguna, que coma en los municipios, que coma en el puerto, que coma, que se quede y no se vuelva al hotel. Y si está ya en el propio puerto, que sí tiene infraestructura hotelera, que coja y haga su visita, se deje el máximo dinero en nuestros comercios, en nuestros bares, en nuestros restaurantes y, por supuesto, que la oferta cultural les sirva para ver esa exposición que al pasar pertinentemente anunciada puede entrar y contemplar que aquí pues no solo hacemos infraestructuras hoteleras para esos turistas, sino que además consumimos cultura y les ofrecemos cultura a los propios turistas. Bien, vamos a hacer un corte por razones de tiempo, ya llevamos media hora de programa, aunque parezca que no, pero previamente les recuerdo a los telespectadores que nuestro correo electrónico es debateatres@canal8 con número tv.com. Les ruego que si tienen algún tema que les parezca interesante que se trate en el programa, que nos lo remitan e intentaremos darle una respuesta adecuada lo antes posible. Nos vamos a publicidad, volvemos en todo momento. Bien, estamos de nuevo en antena. Y decía usted, o decías tú, un problema de que hay que comprar en los municipios. Evidentemente a mí esto me produce inmediatamente el anverso de la pregunta. ¿No puede ocurrir que el planteamiento de esos grandes ámbitos comerciales turísticos, en otras palabras, las grandes superficies, sean uno de los grandes enemigos que pueden plantear el poder llevar una política adecuada? Bueno, yo no creo que esté reñido en la gran superficie con el pequeño comercio, ¿eh? Lo que sí es verdad que al pequeño comercio hay que facilitarle su existencia, porque las grandes superficies, vamos a poner el caso de una de las más agresivas que hay, que es Alcampo, ¿no? Todos sabemos que Alcampo y Carrefour son entidades financieras, ¿no? Es decir, lo único que se dedican es compran hoy, pagan dentro de 120 días y durante 120 días mantienen, o sea, venden el producto y con eso se están financiando. Evidentemente a ellos lo único que les interesa es la compra masiva y que la gente vaya con los carros, con las ofertas, los productos. Se ha llegado a dar la paradoja de, vamos a decir una marca que es muy conocida, con lo cual no la vamos a vender más, Coca-Cola, de encontrarnos que una lata de Coca-Cola en uno de estos de grandes superficies, en una de ellas, estaba más barata que en la propia fábrica. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso? Es muy sencillo. Porque cuando uno compra en la fábrica 10 cajas, te dan una gratis. Cuando compras 1000 cajas, pues tienes un montón de cajas gratis y al final echas cuenta el número de latas que tienes por lo que te ha costado y puedes llegar a ponerla más barata, con lo cual no se puede competir ni siquiera con la propia. O sea, yendo un bar que vaya a comprar, le interesa comprar más en una gran superficie que ir a la propia fábrica. Esto no puede ser. Es decir, estos precios agresivos y estas políticas tan agresivas acaban evidentemente con todo, no con el pequeño comercio, con el comercio mediano y con todo. Yo creo que la política creativa que tienen que seguir los pequeños comercios es
ofertar, bueno, evidentemente una que es muy importante, y es el trato especializado. El trato especializado. El otro día, y yo además lo denuncio, yo denunciaba ya una vez al campo, lo denuncié precisamente porque me insinuaron que un billete que yo entregué de las antiguas 5.000 pesetas, que era falso, me lo acababa de dar el cajero de Caja Canaria, y yo puse una reclamación, sí, puse una reclamación porque me insinuaban que es que en la máquina de ellos el billete era falso. Cuando fuimos realmente a la de Caja Canaria, lo pusimos en la máquina, la de Caja Canaria, no, este billete es correcto. Entonces puse una reclamación por el bochorno que yo había pasado, se la pasaban por el forro de los caprichos, al final no llegó a nada. Pues ahora he vuelto a tener otro problema, pero digo el trato especializado. Con una caja de cuchillos que compré, me encontré que faltaban todos los tenedores. Todos los tenedores faltaban. Y fui al día siguiente y le digo, mire usted, aquí faltan todos los tenedores, yo no sé quién se los habrá quedado, pero está claro, la caja venía cerrada, venía protegida, y yo la abrí en mi casa. Bueno, pues me miraron con cara sospechoso. Y yo digo, este es el problema que no te encuentras en el pequeño comercio, pero el pequeño comercio conoces al comerciante, le dice, oye, fulanito, que mira, que me diste una caja, llama al fabricante y dile que han venido con defecto, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene y que el pequeño comercio puede rescatar. No solo eso, sino también la variedad. La variedad, ¿por qué? Porque en las grandes superficies producen en las cabeceras, por ejemplo, te ponen el producto y se olvidan de que haya más variedades o más tallas o más no sé cuánto, sino directamente te ponen lo que a ellos les interesa vender y nada más. En el pequeño comercio podemos también trabajar con eso. Oye, mira, que me está un poco tal, necesito que me traigas, y el propietario o los empleados te gestionan eso, que la gran superficie, como digo, eres un número, eres anónimo, y por tanto es compatible y supongo que para grandes volúmenes hay que tener las grandes superficies, pero yo siempre me quedo con el pequeño comercio, que es realmente quien produce en toda España, quien produce mayor número de empleo. No puedo contar situaciones como las que acabo de relatar, Juan, ¿no? En el sentido de que... Yo las viví en primera persona, Salvador, Juan, o sea, que fue terrible. No, digo que como no he ido nunca a ninguna gran superficie, terrible. Pues lógicamente no puedo tener esas vivencias, ¿no? No me declaro enemigo de ese sistema mercantil comercial, entre otras cosas porque creo que pueden prestar un interesante servicio a los consumidores en general, cuando en su mayor número se puedan beneficiar de ofertas, precios y demás, pero sí hay que reconocer objetivamente que en la isla de Tenerife han causado un impacto muy negativo para el sector minorista, ¿no? Entonces, es verdad que tardó mucho tiempo en darse cuenta de que el monstruo se avecinaba y no se tomó ninguna medida para intentar hacerle frente, y claro, cuando ya estaba implantado resulta aún mucho más complicado, mucho más difícil poder contrarrestar los efectos de competencia que son absolutamente ventajosísimos para el sector, en este caso para la gran superficie, ¿no? No se puede competir, en una palabra, ¿no? Claro, y el debate no está cerrado, aunque lo creamos, porque me parece que en el sur de Tenerife... hay tendencias que quieren abrir grandes superficies. Lo que yo no recuerdo si aquella célebre moratoria, porque aquí en Canarias se inventó una moratoria para todo, se iba a una moratoria también para... Entonces... Aunque aumenten las camas del que duerme por la noche cuidando. Claro. Entonces, efectivamente estamos ante un problema, puedo hablar con más propiedad lógicamente de la zona nuestra, de grandes superficies instaladas en el término municipal de la Orotava, en el límite justo con el del Puerto de la Cruz, y desde luego el sector comercial portuense se ha resentido y muchos locales han tenido que cerrar. Sobre todo lo más que duele es cuando son los medios de vida de familia, porque muchos de estos negocios son unifamiliares, donde trabaja a lo mejor pues, el matrimonio o un hijo, y a veces hay que pagar un alquiler de local que suele ser, en el caso del Puerto de la Cruz, como saben, muy alto. ¿Qué puede pasar en el futuro? Porque el mal ya está hecho, el diagnóstico yo creo que con otras palabras lo pueden decir, pero es similar a este que acabo de afirmar, ¿no? ¿Qué puede pasar en el futuro? Es ahí la gran incógnita, ¿no? ¿Cómo debe vertebrarse, cómo debe articularse el sector minorista local para poder hacer frente a esta competencia desequilibrada y que para subsistir es absolutamente primordial? Se han hecho algunos estudios interesantes, asociaciones de pequeños y medianos comerciantes con el Cabildo Insular, con algún ayuntamiento también, con el propósito de ver cuáles son las innovaciones y cuáles son las actualizaciones que el sector minorista debe afrontar. Estoy completamente de acuerdo en lo de la especialización y sobre todo también en el tratamiento al cliente. Sí, trato personalizado. Que es...
es lo humano, lo humanitario lo que debe primar para poder lograr captar ese cliente, para poder lograr que repita, que vuelva, que gane confianza, que allí se encuentre con lo que realmente está buscando. Y sobre todo, pues para también cambiar los hábitos de los consumidores. Cuando no hay más remedio porque uno quiere un artículo cualquiera, voy a comprar determinado árbol, un bonsai. Mire usted, solamente lo hay en Taganana. Pues yo iría a Taganana si quiero realmente obtener ese artículo, ¿no? Pero sabiendo que en tu localidad existe, pues yo creo que perdón las grandes superficies por esto que voy a decir ahora, yo creo que es tontería gastar más, me refiero a arriesgar la carretera, a lo mejor pues un gasto complementario, parking, café cortado, lo que sea. Y el precio del artículo que se va a obtener o se quiere adquirir, seguro que sale más barato en la propia casa. O en cualquier caso, igual de precio. Efectivamente. En cualquier caso. No, yo creo que hay un hándicap que tiene el pequeño comercio y es evidentemente en esa preparación para atender al ciudadano, al ciudadano. Yo recuerdo en la época antes de entrar en política que di algún curso para asociaciones de empresarios, de pequeños empresarios, ¿no? Y nos encontramos que había una carencia de preparación por parte de los empleados, es decir, no digo total, pero sí había falta de preparación de cómo atender al turista, fundamental. Es decir, claro, si no conocen el idioma es lógico. Eso es lo primero. En segundo lugar, cómo atendernos a nosotros. Es decir, nosotros nos hemos encontrado, paradójicamente, ir a una tienda y esperar que alguien te pregunte si deseas algo, casi hacerte tu propia venta. Sí. Y tú dices, pero aquí falta agresividad. Falta agresividad, o al menos falta de interés. Atención. El querer vender. Esa pregunta simplona de muchas veces por parte de dependiente, ¿le puedo ayudar, señor o señora? Claro. Esa pregunta ya genera inmediatamente un clima de confianza entre el adquirente y el dependiente, ¿no? Y eso hay que cultivarlo y eso solo se logra pues también con formaciones. Efectivamente. Yo siempre cuento una anécdota, a mis alumnos les cuento una anécdota, porque alguien puede pensar, no, porque en Canarias para eso. No, yo les puedo decir que yo en Las Palmas, en la ciudad de Las Palmas, no me pasó vamos a poner entre comillas, desidia, con todo el cariño del mundo a los empleados que sé que atienden perfectamente a los clientes, ¿no? Pero yo recuerdo estar justo detrás del Corte Inglés, en Mesa y López, hay un bar donde, bueno, va mucha gente a comer, y yo no había puesto ni medio pie, todavía no había mirado ni siquiera la barra, y había un señor diciendo, ¿qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? Y yo digo, ¿será a mí? Que todavía no he entrado, era a mí que se estaba dirigiendo, es decir, tenían tanto interés en vender que prácticamente yo no me había podido ni siquiera acercar a la barra y ya me estaban preguntando si deseaba algo. Eso es lo que realmente hay que hacer. Es decir, cuando alguien entra, no está uno esperar, bueno, a ver si me dice, mire, ¿me puede usted traer? No, pregúntele lo que tú dices, Salvador, ¿le puedo ayudar en algo, señor o señora? Y yo creo que esa es un cambio de actitud. Y eso sí que nos falta inculcárselo a nuestros empleados de ese pequeño comercio, porque hay que competir con esa falta de dedicación y falta de sensibilidad de la gran superficie, porque la gran superficie primero los forma para que vayan como máquinas. Y para ponerlos en la calle a los 9 meses. Y efectivamente, luego en precario, por supuesto, el empleo, claro. Y luego un enfoque proactivo de lo que estamos hablando. ¿Por qué siguen triunfando y por qué siguen teniendo fama algunos determinados establecimientos, pequeños comercios? Justo porque han atesorado durante años una trayectoria que les ha permitido ganar, captar y consolidar clientela. Es decir, gente que sigue yendo allí, seguirá yendo lo que se conoce toda la como vida. Fidelizar al cliente, claro, que esto es muy nuevo, ¿no? Entonces, de acuerdo, a lo mejor pues de cada 10, pues un número alto de establecimientos pequeños, seguro que les cuesta mucho subsistir. Y otros siguen teniendo la ventaja de tener una clientela fiel, que es la que les permite tener una marca consolidada en el mercado, si tú quieres, minorista, pero en calidad no tiene nada que envidiar de una gran superficie. Sí, yo creo que por ahí van. Cambiando un poco de tercio, vamos a entrar un poco en la política, ¿no? Es aburrido hablar de política, ¿eh? No, pero quiero verla desde una perspectiva donde juega. Al ciudadano muchas veces ya no le interesa la política por culpa de los partidos políticos. Bueno, esto es real. Cierto. Es real. Sí. Pero yo pregunto, ¿y puede ser que ya no le interese porque la clase política en su hacer, en su función ordinaria, en su trabajo ordinario, le encanta o está utilizando no es que le encante, la mala costumbre, para ser exacto, de judicializar la vida política? No es bueno, desde luego, que se judicialice la vida política. Yo creo que, en primer lugar, la gente, el ciudadano común,
está bastante harto de las diatribas entre políticos. Es verdad que muchas discusiones y muchos debates ni siquiera tienen la consideración de tal, ¿no? A la gente le aburre el que personas que son sus representantes, independientemente de las simpatías y de las identificaciones o adscripciones ideológicas, le aburre que para tratar un asunto o tomar una decisión, pues se pierda a veces demasiado tiempo, cuando ese debate incluso hasta degenera y se utilizan términos y pues expresiones poco gratificantes y poco constructivas. Eso es lo que aburre al ciudadano, eso es lo que le tiene, digamos, harto, y que a la hora de plantear, exigir soluciones, prefiere decir, mire, este problema, pónganse ustedes de acuerdo, que no parece muy difícil si están ambos mínimamente cerca de lograr que asfaltar una calle, poner un servicio, se haga por la vía más sensata y más directa. Yo creo que el problema está en que muchas veces se tiende a ir al juzgado, para entendernos coloquialmente, y hablo con un profesional del derecho, justo porque ya se considera acotada la discusión, es decir, cuando ya el empleo de esos términos hiere a la persona, se utilizan argumentos absolutamente safios, insultantes, injuriosos, entonces es ahí cuando esa vida política se judicializa. Malo, malo. El debate político se puede, se tiene que mantener. Es la esencia misma de la propia democracia, de la convivencia política, aún desde posiciones discrepantes. Pero cuando ya vamos al terreno de lo judicial, que además, siendo bueno el dicho, pleitos tengas y los ganes, pues prefiero que, lógicamente... Yo he tenido alguna experiencia amarga en ese sentido, ¿no? La etapa 95-99, inicié, promoví acciones judiciales por entender que estaban lesionados derechos fundamentales, y no fue bien la experiencia, no por haberlos perdido en algún caso, sino sencillamente porque entre la tardanza, entre lo que se demora, entre lo que se resuelve, la cantidad de pruebas y también las perritas, pues entonces es preferible optar por la vía del debate y no pasa nada, ¿no? Porque además yo creo que ha ocurrido que con esa judicialización se obtienen réditos políticos, y eso es lo peor que ha podido pasar. ¿Por qué? Porque el hecho de decir, anunciar una querella, vamos a ver el último caso de entre sí, fuera de nuestra... Sí. Que es muy reciente. Sí. Las palabras de Maragall yo creo que son desafortunadas. Son desafortunadas. En el momento que él habla de una cuestión sobre el 3%, ¿será verdad o no será verdad? Lo cierto es que en el momento que él lo dice, a partir de ese momento los de Convergencia anuncian una querella contra Maragall. Salvo que se retracte públicamente. Se retracta públicamente y automáticamente, no pasaron 10 segundos, ya habían quitado la querella. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Es decir, mire usted, las palabras fueron desafortunadas, pero usted en el mismo foro lo que tiene que coger es debatir, hablar con la persona que ha provocado todo este, o ha hecho el desliz mediático, y aclarar los temas. No me vaya usted al juzgado diciendo que a usted se le ha acusado. Si usted considera que usted no ha cobrado el 3%, ya puede estar muy tranquilo. Eso es lo principal. Y a partir de ahí lo que tiene que hacer es decir, mire, señor Maragall, a lo mejor son ustedes los que cobran el 3%. Es decir, que en el debate político se puede admitir, pero como no, y esto también viene de la vida social, ¿no? La vida social está muy llena de querellas permanentemente, ¿no? Los famosos, famosillos y famosetes, que están permanentemente poniéndose querellas unos contra otros. Entonces, el hecho, no sé si por eso tenemos más jueces que antes, porque claro, es decir, la cantidad de asuntos que hay en los juzgados hace que cada vez haya más juzgados, porque no se pueden atender, claro, con la celeridad que requiere el estudiarlo en profundidad, pues asuntos, como digo, tan variopintos como los que presentan permanentemente de la vida pública y de la vida privada. Ahí es importante un solo apunte para añadir, también ver la naturaleza de la discusión que deriva o desemboca en un pleito, ¿no? Quiero decir con ello que si por parte de la Administración, quienes son responsables, se facilitan las cosas, en el sentido de acceso a expedientes, transparentar la vida, claro. Se ahorraría mucho, porque muchas de estas querellas y de estos intentos de ir a los juzgados se sustancian precisamente en negativas, en posiciones o decisiones antidemocráticas, que claro, que a la persona que las padece, dice, mi único recurso, mi última opción es ir al juzgado para ver si mis derechos pueden ser atendidos. Sería bueno en ese sentido que hubiera una
especie de comportamiento lo más ecuánime, lo más sensato posible, amparado, porque eso es el Estado de Derecho, en definitiva. ¿No? Quien reclama acceder a un expediente no está reclamando nada ilegítimo. Y yo he descubierto que yo creo que entre los grupos de oposición y los grupos de gobierno debería haber mucho más sintonía. Es decir, partiendo de posturas diferentes, posturas ideológicas diferentes, pero o sea, los asuntos son de interés público, por tanto, siendo de interés público son para todos. Son para todos. Vamos a tratarlo y no esperar, como nosotros nos encontramos a veces, que las cuestiones se atienden en los medios de comunicación. Es decir, piden y demandan cuestiones... El juicio paralelo. Exactamente, el juicio paralelo en los medios de comunicación, pero mire usted, si usted lo que está planteando se lo puede decir precisamente al concejal que está en las tareas de gobierno, en la acción de gobierno, se lo puede decir, mira, oye, esto se puede arreglar, y yo creo que eso es mucho más simple y sin tener que necesariamente ir a los medios de comunicación. Exactamente. Aunque no van a los juzgados, pero necesariamente está judicializando, en este caso, la acción de gobierno a través de un medio paralelo como es el medio de comunicación. El medio de comunicación está para informar, pero eso de mantener... hay gente que son verdaderos especialistas, de sacar la demanda primero, automáticamente la respuesta del otro es también en los medios de comunicación, la contrademanda, y bueno, esto llegamos a una espiral que no conduce a nada y sobre todo que confunde mucho a la opinión pública. Y yo siempre digo, nosotros los políticos nos dedicamos a la acción de gobierno o a la acción de oposición, pero que está claro, cada 4 años nos examinamos. Y las personas en la calle saben perfectamente si lo hemos hecho bien, lo hemos hecho regular o lo hemos hecho mal. Y a partir de ahí que nos pongan la nota, así es muy simple. Esa lucha y ese enfrentamiento es lo que produce la desidia que tiene el ciudadano. Sí, sí. Entre otras razones, ¿no? Sí. Pero básicamente dice, ¿para qué? Sí, sí. Yo creo que además luego, entre otras razones, hay a lo mejor, quizás, o a lo peor, algunos casos protagonizados por responsables, por cargos públicos que contribuyen a incrementar, a acentuar el desprestigio de la propia vida política, ¿no? Estoy en concreto hablando de casos de transfugismo. Sí, eso lesiona, erosiona gravísimamente el sistema de partidos, consagrado en la Constitución, que es absolutamente clara en ese sentido, en su articulado. Donde dice que le otorga a los partidos políticos la representación popular, el modo, la vida, la manera de hacer políticas a través de los partidos. Los partidos son los que colocan a sus representantes. Claro, que alguien abandone una formación política para la que ha sido representado, pues eso erosiona directamente una de las esencias o de las sustancias de la convivencia política y del sistema partidario. Pero afortunadamente, Salvador, hay, como digo yo, en ese examen, afortunadamente, todos esos tránsfugas no salen en la foto, afortunadamente. Y le hace el caso de un antiguo miembro del Partido Socialista en La Laguna, que sabe usted que se fue al grupo mixto. ¿Y dónde está ese señor ahora? No está. Es decir, sencillamente, en el caso del puerto, pues don Luis Gómez seguramente no estará después del 2007. ¿Por qué? Porque la gente condena precisamente esa marcha. Si usted se marcha, si usted no es capaz de convivir con sus compañeros, usted se tiene que ir a su casa. Y por fortuna hay legislación que también ya va penalizando esas conductas y esos comportamientos, por fortuna. Sí, por fortuna, claro. Yo espero que esto sea algo que marginemos en las próximas elecciones. Pero me planteo, porque no se puede hablar solo de juzgado, sino uno de los pilares. Y creo que ustedes, los que se dedican a la política municipal, tienen algo esencial o una piedra angular para mí, que es todo el tema de la policía local. Estoy observando que hay tendencias de partidos que pretenden la absorción, en cierta medida, o si se quiere, el sostenimiento de una nueva policía autonómica en Canarias. Unos dicen una nueva sin policía local, otros plantean una segunda opción, la nueva policía autonómica, pero desde la base de la policía local. Yo me pregunto a ustedes que son ediles municipales, y lo han sido. ¿Qué piensan los municipios sobre ese tema? Voy a dar una respuesta lacónica y corta. Mientras no haya un modelo, al menos una propuesta de modelo de policía territorial, autonómica, como se llame, yo creo que es muy difícil estar debatiendo. Podemos plantear todos los perfiles y todas las aristas que se quiera, pero ¿cuál es el modelo? A partir del cual se quiere trabajar una policía autonómica o territorial que sea exactamente igual en todos los municipios, es decir, que opere en Tuineje, San Juan de la Rambla, Los Realejos. ¿Con qué competencias? ¿Cómo equilibrar profesionalmente a unos y otros, especialmente convenios colectivos y demás, que todos sabemos que los municipios, al ser los funcionarios de policía local propios de una institución, tienen convenio diferenciado? No es sencilla
solución. Por eso digo que nos gustaría conocer mejor ciertos cimientos, ciertas bases del modelo, si es que lo hubiere, para poder debatir con más fundamento. Yo, mientras tanto, creo que, en fin, el estatuto lo reconoce, yo no me voy a oponer, pero desde luego no me parece que en este momento sea una prioridad para solucionar los problemas de protección de libertades y seguridad ciudadana que tienen los canarios. Yo coincido también con Salvador, que yo creo que hay que saber definir el modelo primero, saber qué policía es la que necesita. Primero, si necesitamos policía, y segundo, si la necesitamos, ¿qué es? ¿Excluyente? Es decir, no tenemos Guardia Civil, no tenemos Policía Nacional, sino solo tendríamos esa policía autonómica, esa es una. Es complementaria, que parece ser que es lo que le permite el estatuto, es decir, ser complementaria y serviría un poco para la vigilancia de edificios oficiales, sería un poco y se mantendrían los cuerpos y fuerzas de seguridad actuales. La policía local se incorporaría, se pasaría a incorporar a esa futura policía. Yo creo que este es el primero, hay que definir qué es lo que queremos. Yo apuesto precisamente, si tiene que estar en la policía autonómica y estar contemplada en el estatuto, pues una policía donde es decir, ni los modelos del País Vasco ni el modelo Cataluña nos sirve. Sería una policía que ayudaría a las actuales, es decir, sería un complemento a las actuales, que podrías en algunos momentos llegar a sustituir, en algunos casos muy puntuales, llegar a sustituir a los cuerpos y fuerzas de seguridad, véase Policía Nacional y Guardia Civil, en algunos casos, pero en ningún caso sería la desaparición de estos cuerpos, porque eso yo creo que perjudicaría, y además ha demostrado que a nivel de logística y a nivel de servicios de inteligencia están muy carentes las policías, tanto las del Mossos de Escuadra y tanto las de Chancha, están muy carentes, es decir, ¿quiénes son los operativos que funcionan y que con el tema del terrorismo, con el tema de las drogas, el tema del narcotráfico, ¿quiénes son los que realmente funcionan? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son las que, con la información global que tienen de todo el Estado y de toda la Unión, a partir de ahí hacen operaciones para detener casos últimos donde han caído grupos completos y comandos completos, y eso ni la propia Chancha está casi como cuerpo de colaboración más que realmente sustitutorio, como han querido los gobiernos de allá. Aquí hay que crear una cultura de policía local, o no local, territorial, autonómica, que no tenemos. O sea, partimos de la base de que es crear una entidad nueva, una nueva figura. Entonces debe pasar un tiempo y modelar a las partes, y en esto somos todos, tenemos algo que decir, claro, para poder lograr que el modelo cuaje. No va a ser fácil. O sea, van a haber 4 cuerpos, local, Guardia Civil, Nacional y territorial o autonómica. Serían 4 cuerpos. Sí, el problema se plantea, yo lo veo también desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, el problema del planteamiento de esta policía autonómica o policía regional, como se quiera, e incluso ya en la vieja ley del 79 hablaba de la posibilidad del concierto con banderas de la Policía Nacional. Sí, claro. Pero parece que ese modelo aquí se ha descartado. O sea, nadie habla de esta opción. No. Y yo me quedo sorprendido. Yo no sé si en Galicia se ensayó efectivamente con el Cuerpo Nacional de Policía y no sé si habrá cuajado, le habrá servido la experiencia, habrá sido útil o no, pero aquí no se está planteando en estos momentos eso. O sea, aquí se habla de un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo sería complementario con los otros 3. Y sin resolver, y que absorba la local, que es la pregunta inicial del moderador. Con lo cual a mí me plantea, y esa competencia municipal que está en la Constitución, la autonomía municipal, ¿no se ve lesionada? Esa es una pregunta, por eso se lo hago, ¿no? No, yo creo que va a haber problema, y de hecho ahora mismo hay sindicatos que se oponen claramente a ese trasvase de mando a lo mejor no tanto, pero vamos, de números de la policía local a la policía territorial. Y si había sido llamado a la Federación de Canarias Municipios. Sí, efectivamente. ¿Y qué planteamiento tiene en comunidad? Esto era lo que quería un poco. Sí. Justamente ahí se residenció una parte del debate, se consultó a los municipios representados en la FECAN, en la Federación, para ver si sus planteamientos se residenciaban también en el debate parlamentario, y entre la discusión de los grupos políticos allí se tenía en cuenta también ese parecer. Pero francamente no estoy en condiciones de saber si hay una posición, firme o unívoca de los municipalistas, porque no tengo la información. Y ya por último, hablemos del gran ausente que siempre el ciudadano. ¿Participa realmente el ciudadano en la vida municipal con algo más que su voto en las elecciones? Nosotros sí tenemos la respuesta clara. Yo no sé si hay más municipios que tienen un reglamento de participación ciudadana. Nosotros lo tenemos aprobado y le puedo decir que no hay pleno
en el Ayuntamiento de La Laguna donde no haya una, dos o tres intervenciones de las federaciones de asociaciones de vecinos y de las propias asociaciones de vecinos. Yo creo para mí que eso que es muy enriquecedor, es decir, llegan, plantean sus temas, pero además abiertamente, y eso enriquece, por supuesto, la vida pública. Yo entiendo que la gente participa según el interés que haya, es decir, depende de la controversia que pueda existir o de un problema localizado, incluso en una calle a lo mejor, y en función de ello se acerca más o no al mecanismo que posibilite la participación social. En efecto, hay algunos ayuntamientos que desde el año 79 esbozaron, diseñaron y aprobaron un reglamento de participación ciudadana que el público o los ciudadanos tienen que entender que debe ser bastante restrictivo, porque hoy por hoy su participación en lo que es vida orgánica, en los órganos de un ayuntamiento, está muy condicionada. Pero eso no obsta para que no haya otros cauces, otros canales, que es donde yo creo que hay una cierta imperfección en el sistema. La célebre decadencia, célebre no, está bien empleado ese adjetivo, la decadencia a secas de las asociaciones vecinales quizás haya venido por ahí y hoy en día quizás tenga una APA u otra forma de participación, una asociación cultural, tenga más protagonismo, tenga más actividad que una asociación vecinal que se ha refugiado en, pues quizás en la vida de los locales. No estoy ni mucho menos tratando de atribuir defectos ni nada, pero esta es la realidad, ¿no? Aquella eclosión, aquella efervescencia que tuvieron las asociaciones vecinales al principio de la democracia, hoy en día prácticamente es historia, hoy en día esto no existe para nada. Por lo tanto, yo creo que lo que se necesita es, y lo debe determinar el propio fenómeno vecinal, la propia organización, debe encontrar cuáles son las alternativas que les permita acercarse a la vida de los municipios y reclamar o reivindicar el derecho que le asiste a poder participar. Pero no nos engañemos, en cuántos procesos de exposición pública sobre proyectos y demás se pide alegaciones, se pide que participen y no aparece nadie. Esto es... Yo digo que La Laguna es un rara avis, es un rara avis. Esto es un fenómeno común, porque ¿verdad? Los planes generales, el plan especial, por ejemplo, de protección que se acaba de aprobar, el plan general que también se acaba de aprobar, todos estos han tenido una participación altísima, no solo de alegaciones puntuales y personales, sino de colectivos, donde realmente ha habido un movimiento vecinal que ha explicado a sus asociados cuáles eran las necesidades, qué repercusión iba a tener lo que se estaba aprobando, y para nosotros, como digo, es muy enriquecedor saber que muchas de esas alegaciones han sido aceptadas por el consistorio, precisamente debido a la... ¿Tú sabes cuándo participan? Termino. Sí. Cuando está el hecho consumado, es decir, cuando se decide, mire, aquí en vez de haber un parque infantil, vamos a colocar un edificio de 3 plantas. Sí. Y entonces la gente dice, ay, ahora el parque infantil para los chicos, donde juegan, tal. Ahí se produce la reacción. Pero antes, en el proceso anterior en el que se nutre o se sustancia para determinar el uso de una parcela pública, la gente cree que aquello no va con ellos. Y eso es lo que a veces produce que a estas alturas de la democracia la participación viene justo después de esa toma de la decisión. Correcto. Bueno, sí. El tiempo se ha consumido y yo les quiero agradecer a los dos su presencia. Salvador, gracias por venir. Tiene esta casa abierta para cualquier otra ocasión. Igualmente, Juan. Espero que me acompañéis en algún otro programa que podamos seguir hablando de este y de otros muchos temas. Y a ustedes, señores telespectadores, esperamos contar con ustedes la semana que viene. Muchas gracias.